Muy bien, hermanos, vamos a estar ahí en nuestras Biblias, en lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, hermanos, ahí en el capítulo 17. Por favor, vamos a tratar de poner atención. Quisiera ser breve, no tardar mucho, y también, hermanos, que podamos estar atentos a la voz de Dios. Amén. Hermanos, acabamos de leer el libro de Éxodo, sí, el libro de Éxodo, el capítulo 17. Y a grandes rasgos, hermanos, vemos ahí que existe una guerra. Hay una guerra de Amalek que peleó contra Israel. Pero antes de eso, hermanos, yo quisiera ahorita llevarlos a al contexto histórico. ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de esto? ¿De dónde venían? ¿Qué fue lo que pasaron antes de llegar a este punto? ¿Sí? Pero primero, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones. Al inicio, en la oración de nuestro hermano Ricardo, cuando iniciamos el servicio, mencionaba que Dios habla en nuestras vidas. Cuando nuestro hermano Félix iba a dar la clase, mencionó también que Dios habla en nuestras vidas. Y es el deseo, hermanos, en esta mañana que Dios hable en nuestras vidas, porque a eso venimos, a que Dios nos hable. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te agradecemos en esta mañana, Padre Santo, porque nos has permitido escuchar las clases, nos has permitido, mi Dios, aprender de tu palabra, nos has permitido entonar algunas hermosas alabanzas para tu honra y tu gloria. Pero ahora queremos, mi Dios, que nos permitas escuchar tu voz. Sabemos que tú quieres hablar a tu pueblo, sabemos que tú quieres tratar en nuestros corazones de manera individual y puntual como solamente tú sabes hacerlo, mi Dios. Dame palabra, mi Dios, que solamente yo pueda predicar tu palabra, que mi base sea la Biblia y que no vaya a decir, mi Dios, algo que no esté conforme a lo que tú quieres, mi Dios. Perdona nuestros pecados, mi Dios, danos entendimiento y gracias porque nos permites el día de hoy estar aquí, dispuestos, listos para escuchar tu voz, mi Dios. Te agradezco por todo, por tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Muy hermanos, vemos ahí en el libro de Éxodo, hermanos, al pueblo de Israel. ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo de Israel? Si vamos a nuestra Biblia, unos capítulos atrás, lo voy diciendo yo ahí en el capítulo 2, hermanos, nos muestra ahí en el 12:37, cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos grande multitud, toda la clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Vemos en el capítulo 12 que ya el pueblo, Dios lo libera de Egipto, de la esclavitud que tenían ahí. Después, hermanos, en el versículo, en el capítulo 13, hermanos, capítulo 13, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios que no solamente ellos salieron y ya se fueron solos, sino dice la Biblia que iba delante de ellos de día una columna, capítulo 21, de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen un día de noche, viesen de día, y de noche. Y dice el versículo 22, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de ahí, ni de noche la columna de fuego, hermanos. La presencia de Dios estaba con ellos, siempre iba con ellos, ahí en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Posteriormente, hermanos, en el capítulo 14, hermanos, Faraón decide ir tras ellos, decide ir y ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que no hayan podido detener a esos israelitas? ¿Cómo es posible que ellos vayan a escapar de mi mano? Ahí en el versículo 5 dice la palabra de Dios, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón, dice ahí, de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho de esto de haber dejado a Israel para que no nos sirva? Y dice en el versículo 6, hermanos, dice, anunció 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Históricamente, hermanos, se dice que cuando Faraón salía, él podía poner entre 10 a 150 unidades de caballos, de todo esto para que salgan con él. Pero él decidió llevar arriba de 600 carros escogidos con capitanes, etc. Y dice en el versículo 8, endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vemos ahí, hermanos, ahora ya un Faraón que va atrás de ellos. Después, hermanos, en el capítulo 14, en el versículo 16, en el 13 al 16, vemos cómo ya el pueblo estaba temeroso, cómo el pueblo ya estaba ahí dudando de la salvación de ellos.
Pero en el capítulo, en el versículo 16, vemos ahí cómo Moisés, Dios le dice, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel y ponlo en medio del mar en seco. Vemos ahí ya cómo el pueblo de Israel estaba ya frente a un mar, donde ya no había escapatoria. Vemos ahí cómo ya Dios le da una indicación, alza tu mano, pon tu vara y se va a dividir lo que es el mar. En el versículo 21 de ese mismo capítulo dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirare por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió en el mar seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, hermanos, teniendo las aguas como muros, a su derecha y a su izquierda. Hermanos, vemos cómo en todo momento Dios estaba con el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios abrió ese mar y no solamente pasaron por un lugar con lodo, sino dice la Biblia que fue en seco. En seco, el poder de Dios podemos verlo ahí, hermanos. Y dice la Biblia que el mar se dividió como dos muros, me imagino que altísimo. No una barda de 10, 15 hileras de bloques, sino un muro, algo muy alto. Pero hermanos, ¿qué pasa después? Todo era felicidad, iban contentos, hermanos. El pueblo, dice la Biblia ahí en el versículo 31, de ese mismo capítulo, el 14, dice que el pueblo creyó en Jehová y en Moisés. Dice, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aún todavía, hermanos, ellos tenían dudas de lo que realmente Dios podía hacer. Después de esto, dice la palabra de Dios que ellos creyeron, que ellos ya creían tanto en el líder, en Moisés, que no perdamos esta figura, y en Dios. ¿Qué pasa, hermanos, después de esto en el capítulo 6? En el capítulo 15, vemos ahí, hermanos, que luego ya Dios cierra el mar y traga completamente a Faraón y todos los que iban con él. En el 15:2, ellos empiezan con cantos de júbilo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó el mar en los carros de Faraón y sus ejércitos. Dice aquí, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Y había gran felicidad, hermanos, había gran júbilo, había canto todo ahí. ¿Por qué? Porque Dios había destruido, o Dios había ahí acabado con tanto Faraón como con toda su gente, hermanos. Pero no obstante, hermanos, después de esto se llega a presentar otra situación en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el capítulo 15, hermanos, en el 23, versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Se presenta con una necesidad el pueblo tiene una necesidad ahora de tomar agua. Dijeron, tenemos sed, danos de beber. Pero ellos se toparon con un lugar donde el agua era amarga, no era buena para tomar. Pero fíjense, hermanos, dice ahí el versículo 24, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pongan mucha atención, hermanos, en esta frase de que el pueblo murmuró, porque ahorita lo vamos a ver más adelante, hermanos. Después de esto, hermanos, Dios hace otra vez un milagro y les da agua para que pudiesen beber. De un árbol que tomó, Dios hizo que lo que echaran en el agua y endulzó lo que viene siendo esta agua, y ahí dice, Dios los probó en el versículo 25. ¿Qué sucede, hermanos, más adelante? En el capítulo 16. En el capítulo 16, hermanos, ahí vemos cómo el pueblo ahora tenía hambre. El pueblo, bueno, ya me dice de beber, ahora tengo hambre. Aproximadamente, hermanos, de cuando salieron ellos de Egipto a este tiempo, pudiese ser, hermanos, que ya habían pasado 1, 2 o 2 meses. Ya el alimento que ellos llevaban, la provisión que ellos habían alcanzado a tomar, porque era, vámonos rápido, vámonos ya, porque ya nos dejó libre Faraón, y vámonos, y agarra lo que puedas tener y vámonos. No traían tanta provisión, entonces ya no había. En el capítulo 16, hermanos, en el versículo 2 dice la palabra de Dios, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Ahora vemos a otro líder, hermanos, ahí, Aarón, que aparece en escena. Y dice la palabra de Dios que el pueblo volvió a murmurar. ¿Y qué es lo que hizo Dios, hermanos? Les volvió a hacer un milagro. Los alimentó con el maná, les dio para que pudiesen tener
Todos los días les dio una orden del primero al sexto día, tú vas a salir de tu tienda y vas a recoger lo que es el maná. Ellos no sabían, ellos nunca habían visto esa parte de ahí, lo vas a recoger y todo, y el séptimo no lo vas a hacer. Hubo gente que se aborazó y dijo, yo quiero guardar para el séptimo, y dice la palabra de Dios que todo eso pues se les echó a perder. Entonces entendieron que tenían que ser obedientes a Dios. Pero ahora bien, hermanos, después de esto, hermanos, de estos capítulos que acabamos de compartirles y que acabamos de explicarles así rápidamente, vemos ahora que el pueblo de Israel, después del capítulo 7, vuelven a pedir agua, pero en el capítulo 17, hermanos, vemos ahora que el pueblo ya se encuentra en una situación, no de hambre, no de sed, sino ya algo en el cual ya corrían un peligro. Dice el capítulo 17, hermanos, en el libro de Éxodo, ahí, el capítulo 8, versículo 8, perdón, dice, entonces vino Amalek. ¿Amalek? ¿Quién es Amalek? Nos pudiésemos preguntar en esta mañana. Bueno, la Biblia nos enseña que Amalek, ellos son los que se les conoce como los amalecitas, que son los descendientes de Amalek, que son los descendientes de Saúl. Y en el libro de Génesis 36, 16, apúntelo y lo vea en su casa, ahí dice un poquito acerca de la descendencia. Sabemos que Saúl con Jacob, hermanos, tenían problemema, tenían pleito. No sabemos si su descendencia, eso se pasó, se fue transfiriendo a cada uno de ellos, pero el pueblo de Amalek era un pueblo nómada, era un pueblo politeísta, o sea que adoraban a diferentes dioses. Su dios principal era Baal, y Amalek, hermanos, que entra aquí en escena en este capítulo, hermanos, nos puede simbolizar al mundo, a la maldad, a lo que hay hoy en día. Pero dice la palabra de Dios que vino Amalek y peleó contra Israel. Estando Israel ahí, en Refidim, llega este pueblo de Amalek y empiezan a atacar. Y hermanos, quiero decirte en esta mañana que los tiempos no han cambiado, que Amalek sigue atacando al pueblo de Dios, que el mundo nos va a seguir, hermanos, atacando. Y no estoy hablando en un sentido figurado de que vengan con una espada o una pistola y aquí nosotros tengamos que salir con piedras y todo eso, no, sino estoy hablando en la parte espiritual. Amalek va a tratar, hermanos, de que nosotros como pueblo vivamos en una esclavitud, que nosotros como iglesia vivamos en una esclavitud espiritual, que tú como hogar, como familia que tienes, vivas en una esclavitud espiritual. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos llegaron ahí. Ahora, hermanos, yo me preguntaba esto y parte de lo que yo preparé, hermanos, todo esto siempre primero es para uno, para el predicador, para el que está preparando todo esto. La palabra de Dios te confronta de una manera, hermanos, que los que predican lo van a compartir lo que estoy diciendo. Yo primero me preguntaba, ¿cuál es la batalla que yo estoy librando en este momento? Y te pregunto, hermanos, ¿cuál es la batalla ahorita que tú estás librando en este momento? ¿Qué situación estás pasando ahorita en tu vida, en tu hogar, tu familia, tu matrimonio, como iglesia, en tu ministerio? En tu ministerio, ¿qué estás ahorita peleando? ¿Cuál es la batalla que ahorita estás librando, hermanos, en este momento? ¿Tu hogar, hermano, está siendo atacado por Amalek? ¿Tu hogar está ahí tratando Amalek de entrar a tu hogar, a la iglesia, a nuestros ministerios, a nuestras vidas, para podernos vivir en esclavitud? Más adelante, hermanos, en otros pasajes de la palabra de Dios dice cómo los amalecitas tuvieron en esclavitud a los israelitas. Pero en este momento, hermanos, dice la palabra de Dios que llegó Amalek para pelear contra Israel. Llegaron ellos y dijeron, vamos a atacar a los israelitas, vamos a quitarles lo que puedan tener, vamos a robar lo que puedan tener, vamos a matar o vamos a tener lo que tengamos que hacer, hermanos, porque en una guerra, hermanos, no llegan de una manera amable. En una guerra, hermanos, llegan, toman al hombre, lo golpean, si es necesario al asesino, y a las mujeres, a los niños, a los más débiles. Muchas cosas suceden. Y espiritualmente, hermanos, esto también es real. Nuestra iglesia, hermanos, está siendo atacada. Como iglesia, estamos siendo atacados por el mundo. Estamos siendo, nos están atacando para tratar de que ya no avancemos. Recordemos que el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. Ahí donde los agarraron en medio camino, ellos no era ahí el lugar donde ellos iban a habitar. Ellos iban hacia una tierra prometida. Había una bendición adelante que Dios había prometido que iba a estar la bendición.
Hermano, Dios nos ha prometido a nosotros una ciudadanía celestial. Dios nos ha prometido a nosotros, hermanos, que nos ha dicho que aquí donde vivimos en este mundo, en esta tierra, no es nuestro hogar, que vamos de paso. Pero mientras vayamos, hermanos, a nuestra tierra prometida, tenemos que enfrentar batallas. Y el primero que se enfrenta al pueblo de Israel es contra los amalecitas, contra Amalec. Ahora bien, hermanos, avancemos. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí, en el versículo, en el versículo 9 del capítulo 17. Y dijo Moisés, hubo, hermanos, una orden de líder. Sale ahí Moisés como líder, como el siervo de Dios, y dijo Moisés. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que él dio una orden. ¿A quién, hermanos? A Josué. Josué, hermanos, un joven varón, es la primera vez que aparece en la palabra de Dios en la Biblia, Josué. Se dice que tal vez Josué era un joven entre 30, 40 años, no sabemos, pero no era alguien de mayor edad. Y dice la palabra de Dios que se le dio una orden a Josué. Josué dice ahí, escogen los varones y sal a pelear. Hermanos, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, hermanos, espiritual, cuando hay una guerra, los primeros que hacen frente, hermanos, a la batalla son los varones, son los hombres. Y mira, hermano, me quiero estacionar yo un poquito aquí y quiero decirte a ti, varón, que me estás escuchando en esta mañana, varón adulto, varón joven, que los primeros que tenemos que ponernos frente a la batalla somos nosotros como cabeza de hogar. ¿Amén? Si usted no cree esto, hermano, sería triste, hermanos, que nuestras esposas y nuestros hijos sean los primeros que estén en la batalla al frente y yo como varón atrás, escondido, ahí, dejándolos que ellos batallen, dejándolos que ellos peleen, dejando que ellos estén ahí al frente, ahí, contraatacando al enemigo. Pero dice la palabra de Dios que dijo Moisés a Josué, escogen los varones. Es una bendición poder decir que yo soy el varón de la casa y que yo mando y que yo estoy al frente, que Dios me ha dado ese privilegio. Pero a la vez, hermanos, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, hermanos. Da tristeza, hermanos, cuando vemos a veces a hermanos, hermanas en la iglesia que están ellas trabajando, club bíblicos, en actividades, etcétera, etcétera. Y a veces con los hijos ahí, hermanos, y es triste cuando no ves al varón. Esto es muy triste, porque dice la palabra de Dios que dijo Moisés a Josué, escoge los varones. No dijo escoge mujeres, no dijo escoge a los niños, dijo escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Sal es una orden, es no te quedes aquí, es sal a pelear. Y sabemos, hermano, de antemano que esto no es sencillo, pero es nuestro deber, hermanos, que como varones primeramente nosotros tomemos el reto y salgamos a pelear por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por lo que Dios nos ha dado, hermano. Lo más hermoso que Dios nos ha entregado, hermanos, es la familia, es el hogar. Algunos ya tenemos hijos adultos, algunos ya tenemos hijos pequeños, otros apenas viene la bendición en camino, pero es mi responsabilidad como varón salir a pelear contra Amalec, contra el mundo, porque quiere destruir mi hogar. Satanás no va a descansar. Satanás no le interesa, hermanos, que es que yo tengo mucho trabajo. A Satanás no le interesa es que yo el día de hoy estoy desanimado. A Satanás no le interesa es que yo no concuerdo con lo que están haciendo en la iglesia y lo que quieren. No. A Satanás no le importa eso. Al contrario, él quiere que se dividan los pensamientos. ¿Para qué? Para que la guerra sea más sencilla de ganar. Pero Dios le dijo por medio de Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos, aquí. En cuanto a Josué, hermanos, Josué fue obediente. Josué no dijo, no, es que yo soy muy joven, Moisés. No, es que tú no vas a ir conmigo, Moisés. Es que tú... No. Josué no empezó a cuestionar. Josué fue obediente, hermanos. Y sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, la obediencia, Dios la bendice. Amén. ¿Quién fue el sucesor de Moisés más adelante? ¿Quién fue? Josué. Y fue el sucesor estando ahí sentado en el campo disfrutando.
estando en el mundo. No. Josué fue el sucesor de Moisés estando trabajando, estando dentro, se estaba preparando. Él no sabía lo que Dios le tenía más adelante, porque era un gran compromiso como el que tuvo Moisés. Y mi hermano, tú y yo no sabemos, joven, varón, te hablo a ti, ponme atención. Yo no sabemos qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que va a hacer contigo, conmigo, con mis hermanos, no lo sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces prepárate, sigue sirviendo a Dios, sigue estando atento ahí, escucha la voz del siervo, del líder, de nuestro pastor. Sometámonos, que a veces es lo más complicado, es someternos. Como jóvenes a veces llegamos a una edad en la que pensamos, yo ya lo sé todo, ¿y por qué lo voy a hacer? Si me dicen siéntate aquí, ¿por qué me voy a sentar? Yo he escuchado que hasta por esto hay problema, porque el pastor nos dijo, necesito que sienten aquí por tema de orden, etcétera, etcétera. Y yo he escuchado, es que ¿por qué me voy a sentar aquí? Yo no estoy de acuerdo con eso, es que etcétera, etcétera. Pon atención, sé obediente solamente y Dios te va a bendecir. Josué, hermanos, fue obediente, hermanos. Josué, hermanos, se menciona por primera vez. Josué era un joven. Y algo importante, hermanos, que Josué es que Josué era un líder. Josué era un líder, hermanos. Un líder. ¿Dios sabía todo? No. Dios lo fue preparando. Pero quiero que puntualicemos la obediencia de Josué. Y Josué fue un líder. Hermano joven, yo no sé qué Dios tenga para tu vida. Tal vez Dios quiere que el día de mañana seas un líder de esta iglesia. Tal vez quiere que el día de mañana seas un líder en alguna otra, donde esté la obra de Dios. Pero hay que pasar un proceso. Y parte del proceso es la obediencia. Ahora bien, hermanos, dice ahí, dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. ¿Sí? No era el trabajo fácil, hermanos, era ir a la guerra, hermanos, era tener que estar ahí, hermanos, luchando uno contra uno. Era una batalla cruel, una batalla cruenta, pero él como quiera fue obediente y estuvo ahí. Y ¿sabes qué es lo hermoso que le dice Moisés también? Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. En otras palabras, hermanos, la presencia de Dios va a estar ahí. La presencia de Dios va a estar ahí para la batalla. Y déjame decirte, hermanos, que yo no sé qué es la batalla que tú estés ahorita librando. Yo no sé qué es lo que esté pasando ahorita en este momento en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, en nuestras vidas. Pero la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros y Él es fiel y justo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que le dijo ahí Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Hermanos, para Josué la tarea no era sencilla. Él había estado en el libro de Números, él estuvo en el libro de Números, cuando él tuvo que animar al pueblo. Cuando hubo quienes trataron de desanimar y que no, hay gigantes y esto y aquello y no podemos. Él estuvo ahí para animarlo. Y lo más hermoso, hermanos, es que después él estuvo ahí para repartir a las tribus la tierra de Canaán. Hermano joven, hermano varón, ¿cómo está nuestra obediencia a Dios? Cuando el líder, cuando el pastor nos da una orden, nos pide algo, ¿estamos listos para obedecer? O comenzamos a cuestionar, o comenzamos a murmurar del pastor. O empezamos a decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sería mejor de esta manera. Yo pienso que tengamos cuidado, hermanos. El siervo de Dios es respaldado por Dios. ¿Se puede equivocar? Sí, pero Dios va a juzgar. Amén. Yo no. Yo voy a juzgar. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, dijo Moisés a Josué, escogen los varones, sal a pelear contra Amalek, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y dice la Biblia que hizo Josué como le dijo Moisés. Vemos ahí rotundamente la obediencia de Josué. Y dijo ahí, y hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón subieron a la cumbre del collado. Josué hizo como Dios le pidió, como Moisés le dijo, y luego dice que subieron. ¿Quién subió, hermano? ¿Subió Moisés solo?
Dice la palabra de Dios y ya vemos aquí a dos personajes bien importantes, que uno es Aarón y el otro es Hur. ¿Hur? ¿Quién es Hur? Déjame te digo quién es Hur, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Hur él viene de la familia de Esrón. En Primera de Crónicas, capítulo 2, 18 al 19, ahí viene, no lo busque en su casa. Pero hermanos, pero algo tenía Hur, que era un líder. Hur era un líder, hermanos. Dice la palabra de Dios que Hur era un líder. Y sabe, hermanos, algo que me llama la atención buscando un poquito más de Hur, dice que él fue abuelo de Bezaleel. ¿Saben quién es Bezaleel? Un nombre no muy común. La Biblia lo menciona en el capítulo 31 de Éxodo. Bezaleel, hermano, fue un artesano elegido por Dios para construir el arca del pacto. Y me llama la atención, hermanos, cómo Hur fue de los varones, de los líderes que estaban ahí listos para subir al monte con Moisés. Y me llama la atención cómo la Biblia después habla de descendencia de él, al punto de que tuvo un nieto que fue de los artesanos que prepararon el arca, diseñaron, la trabajaron. Esto quiere decir, hermanos, que él dejó una enseñanza, dejó un legado, que no se apartó su descendencia de él. Y póngame atención, hermano adulto ya más mayor, que ya usted es abuelo, que ya tiene sus nietos. ¿Sigues trabajando con ellos? ¿Les sigues enseñando? ¿Les seguimos dando un buen testimonio? Oye, dice, ¿ya se casaron? ¿Son ahí en el pentecostal? Yo ya no sé. No, dice la palabra de Dios que él estuvo ahí con Moisés. Pero lo hermoso es que su descendencia todavía se menciona más adelante, hermanos, años después. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros como varones ya adultos, ya a lo mejor de la tercera edad, y que tenemos nuestros nietos, que sigamos orando por ellos, sigamos orando por nuestros hijos. O déjame decirte una cosa, hermano, tus hijas, tus hijos, que ya están casados, que ya viven en otro hogar, que van a empezar a iniciar una batalla independiente ellos, ¿oras por ellos? ¿A ellos Satanás no quiere destruir su hogar? Yo he visto, hermanos, tantos casos de matrimonios que los padres y todo bien, los hijos se casan con hijos cristianos, o inclusive a veces se comete el error de casarse con hijos que no son cristianos y todo, y después, hermanos, sus hogares son destruidos. Si bien la responsabilidad ya es del matrimonio que decidió salir, pero como padres, ¿termina ahí? No, tenemos que seguir orando por él, pidiendo, aconsejándoles. Hemos vivido la vida ya, hermano, usted que tiene 50, 60 o más edad, ha vivido la vida. Y los que venimos atrás, los de 30, 40, 20 y tantos que vamos a empezar, necesitamos el consejo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Hur subió con Aarón y con Moisés. Y es aquí, hermanos, donde se pone todavía más interesante el tema, porque dice la palabra de Dios que subieron ellos dos. Aarón, sabemos y conocemos que es el hermano mayor de Moisés. En el libro de Éxodo lo mencionan a Moisés de 80 años y a Aarón de 83 años, 3 años de diferencia. Vemos también, hermanos, y sabemos que Aarón en el libro de Éxodo capítulo 14 era el portavoz de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés, oye, ¿sabes qué? Ve, plántate frente a Faraón y dile que va a salir mi pueblo. Moisés empezó a excusarse, a lo mejor por su condición que él tenía una discapacidad. No sabemos si era tartamudo o no se especifica exactamente, pero él dice la palabra de Dios que decía torpe para hablar. Pero dice, no vas a estar solo, aquí va a estar tu hermano Aarón. Y cuando Moisés va y le dice a Aarón, ¿sabes qué? Yo hablé con Dios, estuve en la presencia de Dios y me dijo, y tú vas a entrarle a apoyarme en este caso, Aarón, caray. Vamos, Aarón fue obediente, hermanos. Aarón entró ahí también. Y se presentó frente a Faraón, se presentó frente a los magos de Faraón, inclusive con la vara que él tenía y los milagros que Dios hizo también en conjunto con Moisés y con Aarón. Ahora, hermanos, Aarón fue un profeta, fue el primero. La palabra lo describe, de todos los demás. Entonces, hermanos, había dos varones con Moisés que lo acompañaron. Uno era Hur y el otro era Aarón. Y me preguntaba yo y decía yo, cuando yo estaba escribiendo esto, y yo me preguntaba a mí mismo, y te quiero hacer la pregunta a ti, varón, ¿somos hombres de apoyo para nuestro pastor? ¿Somos hombres de apoyo para nuestro siervo, para el siervo de Dios? ¿Somos realmente hombres de apoyo? Porque ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que hicieron ellos. ¿Pero realmente somos hombres de apoyo, varón? Joven,
¿Somos realmente hombres de apoyo? ¿O somos de los hombres que están ahí tratando de meter el pie al pastor? ¿Somos de los hombres que estamos tratando ahí de murmurar y estar en contra de lo que el pastor dice? ¿O somos hombres de los que realmente estamos aquí apoyando al varón de Dios? Mis hermanos, que realmente a veces, hermanos, podemos cometer errores. No estoy de acuerdo con el pastor. Yo le soy sincero, yo se le he dicho al pastor, algunas cosas yo no estoy de acuerdo. En esta parte así, pero vamos a hacerlo, pastor. Nos sometemos y lo hacemos. Porque yo he entendido que yo tengo que ser un hombre que sea de apoyo para el siervo. Un hombre que sea aquí columna fuerte para la iglesia. No solamente ellos estaban sirviendo a Dios, no solamente ellos estaban apoyando a Moisés, sino también ellos estaban apoyando al pueblo en general. Y varón, déjame decirte, si tú en esta mañana llevas a lo mejor en todo lo que va el año, sin estar apoyando, sin estar en alguna actividad, solamente vengo y me siento y me voy, y luego el próximo domingo me vuelvo a aparecer, siento y me voy y todo, ponte a reflexionar si esa es la voluntad de Dios. Vemos hombres que estaban ahí listos para apoyar. No eran jovencitos, no eran jóvenes como nuestro hermano Ricardo, no eran jóvenes como nuestro hermano Moon, nuestro hermano Iván, no eran jóvenes como un servidor, o como nuestro hermano Misael, eran hombres ya más adultos, que tal vez físicamente ya no eran la misma fuerza, pero eran hombres de apoyos, hombres que estaban ahí, hermanos, hombres que estaban listos. Dice la palabra de Dios, versículo 10, se hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón, subieron a la cumbre del collado. Dice ahí, hermanos, en el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Sí? Moisés alzaba su mano y prevalecía Israel. Moisés bajaba sus manos y prevalecía Amalec. Y aquí me muestra, hermano, me enseña a un Moisés con una limitación. Se cansaba Moisés. Y yo pensaba en el siervo, yo pensaba en mi pastor, y yo decía, mi pastor también se cansa. Y lo hemos visto, hermanos. Hemos visto cómo inclusive estando aquí él se ha sentido mal. Hemos visto cómo está pastor, lo hemos tenido que llevar, inclusive hasta su casa. Pero me pregunto yo, ¿qué estoy haciendo yo para disminuir eso que mi pastor siente? ¿Qué estoy haciendo yo para ser ese hombre que va a dar ese soporte para que Amalec no prevalezca, sino para que nosotros como iglesia de Canaán sigamos avanzando, sigamos adelante, y no solamente avancemos, sino que sigamos ganando? Y me preguntaba yo, ¿qué estoy haciendo yo? Dice, hermanos, ahí en el capítulo 12, y las manos de Moisés se cansaban, y vemos una acción de estos hombres. El líder estaba cansado, el líder no podía, abajo el pueblo estaba peleando uno a uno, frente a frente, Josué con los hombres. De este lado había otros dos varones de Dios que estaban ahí con Moisés, y dice que ellos tuvieron una iniciativa. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 17, en el versículo 12 del libro de Éxodo, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Yo quiero pensar, hermano Ricardo, venga para acá. Yo quiero pensar que estaba, venga para acá, hermano Ricardo, yo quiero pensar que estaba aquí la batalla. Quiero pensar, hermano Caleb, venga para acá, por favor, tantito, ¿sí? Hermano Jesús, puede venir de este lado también. Quiero pensar, hermanos, que estaba la batalla, que Josué estaba de este lado aquí, peleando. El pueblo de Israel estaba en batalla y Josué estaba aquí peleando, tratando de avanzar. Josué estaba aquí tratando de avanzar, peleando, pero dice la palabra de Dios que estaba estaba Hur con Moisés, ¿sí? Y estaba Aarón con Moisés. Y dice la palabra de Dios que ellos, al ver que Moisés levantaba sus manos, levanta su mano, hermano, ¿dónde levantamos alto? Hasta aquí llegó. Que Moisés, hermanos, al levantar sus manos, dice la palabra de Dios que él se cansaba. Pero luego después, en eso que él se cansaba y bajaba las manos, el pueblo retrocedía, la batalla la iban perdiendo, ¿sí? El pueblo empezaba a perder, la batalla la perdía, pero dice la palabra de Dios, hermanos, que nuevamente levantaban la mano. Entonces estos hombres, al ver que Moisés se cansaba,
ellos decidieron traer una piedra. Traer una piedra. Hermano, esta piedra aquí, por favor. Tómela, por favor. Hermano Ur, por favor, tome la piedra. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12 ahí. Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Es correcto, hicieron esto. Ahora, solamente dijeron, pues aquí está la piedra y ya. Ahí échale ganas, sube las manos. No, ellos tuvieron todavía la visión más allá. Dice la palabra de Dios que estaba el pueblo ahí peleando, estaban avanzando. Entonces dice la palabra de Dios que tanto Aarón como Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Dice la Biblia, y así hubo una firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Ahora, hermanos, parecía, hermanos, que no es un trabajo sencillo. ¿Qué cuesta tenerlo aquí? La batalla está allá, Él está aquí. Pero hermanos, a veces podemos pensar, y Satanás nos puede hacer pensar, que si tú solamente estás recogiendo, si tú solamente vienes y pintas poquito, si tú estás al frente de un ministerio, etcétera, es que no, lo tuyo no es tan importante. No, hermano, déjenme decirle que en una batalla todos son importantes, en una guerra todos somos importantes. Y en la guerra que enfrentamos nosotros como iglesia, en nuestros hogares, todos somos importantes, hermanos. Como iglesia Canaán, cada uno somos importantes. Y ahorita veo a todas las mujeres así como que, bueno, estamos para allá con las mujeres también, hermanos. Pero lo importante, hermanos, de cómo estos varones de Dios, cómo estos, ¿ya se cansó? Un poquito, la verdad no pasa ni 10 minutos, ¿sí? Pues no es tan importante cómo estos hombres hicieron una función, pero estuvieron ahí, no estorbaron, no criticaron, no señalaron, no huyeron, no, estuvieron listos, apoyando al siervo, apoyando al líder. Voy a bajar su mano, muchas gracias. Listo, dice la palabra de Dios, hermanos, que estuvieron ahí. Ahora, hermano, te pregunto, hermanos, yo me hice esta pregunta, ¿eres un hombre con iniciativa? ¿Estás listo ahí atento para qué es lo que requiere nuestro pastor, el siervo de Dios? ¿Qué es lo que requiere Dios por medio del siervo? ¿Tenemos iniciativa? ¿Somos, hermanos, como varones? ¿Somos hombres que dan firmeza al siervo de Dios? ¿Le apoyamos? Y lo más interesante, hermanos, es que dice la palabra de Dios que sus manos estuvieron firmes hasta que se puso el sol. No sé cuánto tiempo duró la batalla, pero ellos estuvieron ahí hasta que el sol se opuso, hasta que ya no hubo sol. Hasta ese momento ellos estuvieron firmes ahí, apoyando al siervo, ahí tratando de que la batalla se ganara. Hermanos, la batalla no ha terminado. No pienses porque ya mis hijos están más grandes, algunos ya se casaron, ya solamente yo estoy con mi esposa en casa o mis hijos ya son más independientes. No pienses que la batalla ha terminado, porque el sol todavía no se oculta. El sol sigue ahí todavía, la batalla sigue ahí y por lo tanto tenemos que seguir, hermanos, nosotros firmes, peleando por nuestros hogares, por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, por lo que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, es importante, hermanos, que podamos entender que la responsabilidad de nuestro hogar es de nosotros como varones. Es la responsabilidad. Tenemos nuestra gran ayuda idónea. Y sí tiene que ser así, hermanos. Señorita, aprende desde ahorita. Mira a tu mamá, mira a tu abuela. Se aprende a hacer una ayuda idónea. Porque algunos de los que están aquí, en algunos meses, años, me fui muy así, algunos años tal vez, van a decir, Dios me puso un buen varón y me quiero casar. Y entonces ya vas a pasar a ser una ayuda idónea para ese hombre que Dios ya tiene en tu vida. Dios ya lo tiene. Dios ya lo tiene. Pero solamente tienes que estar orando. Joven, también tienes que aprender a ser un varón. Que sea un varón con convicción, con firmeza. Y no quiere decir con convicción, firmeza de que es que yo soy así y aquí se hace lo que yo digo. No, eso no. Eso es del mundo. Con convicción, con firmeza es que ellos puedan ver en ti reflejado a Cristo Jesús. Que ellos puedan ver en ti un buen líder que los va a llevar a buen puerto. No es sencillo, pero hay que formarnos ese carácter. Ahora bien, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos. Después de ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ganaron la batalla, hermanos. Fue un trabajo en equipo.
Alguien lideró, alguien lideró. Dios estuvo con ellos en todo momento, Dios estuvo con ellos en todo momento. Y después dice la palabra de Dios que le pide a Dios a Moisés que edificara un altar y que llamara su nombre Jehová a Nisí, que viene siendo Jehová es mi estandarte. Y ahí fue la primera vez en cuanto a se ve que se escribe algo de lo que habían vivido. Posteriormente fueron escribiendo más cosas. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? ¿Y la familia? ¿Y la esposa? ¿Y los hijos? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en Facebook? Hace rato nos decían, redes sociales. ¿Estaban con la vecina en el chisme? ¿O qué estaban haciendo? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 18, y vamos para allá, que dice ahí en el versículo 5, desde el 1, hermanos, para que lo podamos comprender. Y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado de Israel a Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, y dijo, porque forastero he sido en tierra ajena. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dice el versículo 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios. Vemos ahí, hermanos, ya a la figura de la mujer. Vemos ahí que ella después ya decide ir con sus hijos, con su suegro porque estaban ahí, pero con sus hijos deciden ir a donde estaba Moisés. Después de una batalla, después de lo que vivieron, la mujer estaba ahí. Y es tan hermoso, hermanos, es tan hermoso el saber que como varón, en el ministerio que tú puedas tener, en la obra que tú estás trabajando, o simplemente que tú quieres servir a Dios, es tan hermoso que puedas tener una mujer que te sigue junto con los hijos. Esto es muy hermoso. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa porque mientras yo a veces estoy estudiando, ella está en batalla con los hijos. Ya de repente escucho arriba y pa abajo, pum, y todos. Y es una batalla con los hijos. Y le doy gracias a Dios porque ella me ayuda para poder prepararnos. Cuando yo estoy en las clases del seminario, ella inclusive, hermanos, hasta estoy en la clase, llego del trabajo, obviamente, y a las 8 de la noche, 9 que estamos en el seminario ahí, y gracias a Dios porque ella me va hasta el cuarto, me toca y me trae el alimento, la cena. Oh, hermano, es una bendición de Dios esto, hermana. Es una bendición de Dios. El que como varones podamos tener a alguien que nos apoye. Y hermana, aquí es donde eres bien importante también tú. Si bien tú no estabas ahí en la batalla, bien las mujeres, pero no estaban ahí en la batalla, ahí en el 1 a 1, a espada, ni sosteniendo los brazos de Moisés, pero ellos estaban ahí, listas. Ella inclusive nos habla de cómo también intercedió más adelante por Moisés. Entonces, hermanas, la figura femenina, hermanos, no es como el mundo ahorita quiere hacerla. El mundo ahorita quiere hacerte pensar que la mujer no importa, que el machista, que el matriarcado y tantas cosas, tantas ideologías diabólicas que traemos que a veces hasta nos andamos creyendo. Que a veces la mujer hasta se la está creyendo de todo esto. No, hermano, Dios es un Dios de orden y ama tanto a la mujer como al hombre, pero Dios dio un orden. Y es importante, hermanos, que tú como mujer puedas orar por tu marido. No lo critiques, no lo señales, ora por él. No sabemos, hermanos, cuándo Dios puede hacer algo en la vida de un hombre, pero es tan hermoso, hermanos, ver cómo un hombre llega con su hogar, con su familia, todos, y sirven a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿qué dice en Proverbios 14:1? Vamos a ir rápidamente en Proverbios 14:1. Proverbios 14:1, si ya lo tiene alguien, lo puede leer, hermanos. Proverbios 14:1. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esto es sencillo, hermanos. O eres de bendición o eres de maldición. Tal vez a ti Dios no te dio el liderazgo. Tal vez tú no le vas a dar cuentas a Dios por el lugar que Dios te ha dado. Tal vez tú no tienes que hacer ciertas cosas como varón el varón tiene que hacer. Pero dice la palabra de Dios que la mujer sabia va a edificar su casa. Va a ser el apoyo. Va a ayudar a construir. Y dice la palabra de Dios, pero más la necia con sus manos la derriba. He visto, hermanos, tantos hombres
caer, dejar el ministerio, e inclusive hasta apartarse de Dios, porque la mujer neciamente nunca apoyó, siempre le estorbó, siempre estuvo ahí y nunca le ayudó al varón. Entonces, hermanos, pareciera que este mensaje va enfocado 100% al varón, pero la Biblia nos habla de que la mujer es en parte importante del hogar. Ahora, hermanos, para ir terminando, hermanos, es importante, hermanos, que podamos entender que el siervo de Dios, Dios le ha dado una visión, Dios le ha dado una responsabilidad aparte de su hogar, y un día él va a dar cuentas a Dios tanto por su hogar como por la iglesia. Yo no, nuestro hermano que está aquí no, nuestro hermano que está allá atrás, en medio tampoco, sino el siervo que está aquí. Entonces, por eso es lo importante, hermanos, que nosotros podamos orar por el siervo, que nosotros podamos estar apoyando al siervo, que nosotros podamos estar sosteniendo al siervo. Yo quiero mostrarles, hermanos, un capítulo en el libro de Números. Vamos allá, ya para ir terminando, hermanos. Libro de Números, capítulo 12. Capítulo 12, hermanos, libro de Números. Ahí en el libro de Números, hermanos, hay dos acontecimientos. Uno de ellos, hermanos, pero en el libro de Números 12 les mencioné, ¿verdad? Ok. Antes de eso, hermano, nada más, discúlpeme, antes de eso se me fue una parte aquí. Éxodo 32, discúlpeme. En el libro de Éxodo 32, hermanos, hay algo bien importante aquí. ¿Qué sucedió? Moisés sube al monte para ir por las tablas del testimonio. No iba solo, otra vez lo acompaña Josué, lo acompaña Josué solamente. Cuando descienden, hermanos, ellos, resulta que ellos escuchaban alarido. Y Josué dice, es como, hay guerra en el campamento. Y Moisés sabiamente le dijo, no hay guerra. Son gritos de alarido. Y vemos, hermanos, en el capítulo 32, versículos 19 y 20, que llega ahí, hermanos, Moisés, y molesto arroja las tablas que tenía en sus manos y las quiebra al pie del monte. Porque el pueblo, hermanos, había hecho un becerro. El pueblo había juntado todo lo que era el oro y dijeron, Moisés ya no llegó, Moisés ya no está aquí, haznos unos dioses para que estén delante de nosotros. Y vemos, hermanos, cómo a pesar de que Aarón era un hombre que podía apoyar, vemos cómo Aarón, hermanos, cedió ante la presión. Y miren, hermanos, y aquí quiero yo estacionar un poquito y hablar a los diáconos que estamos aquí. Hermanos diáconos, tenemos que estar, hermanos, atentos para cuidar la iglesia de Dios. Tenemos que estar atentos para cuidar la iglesia bautista Canaán. Que si vemos que si llega una corriente diferente, que si vemos que algo se quiere levantar, que si vemos que alguien está en contra de o quiere incitar al pueblo, como diáconos, como líderes, tenemos que estar atentos para detener eso y no permitir esto. Porque Dios nos lo va a demandar. Por eso, por algo la iglesia votó y dijo, el hermano tal, tienen que estar ellos como diáconos. Diáconos no es solamente venir a la Santa Cena y pasar aquí, va más allá de eso. El pueblo, hermanos, se desenfrenó y dice la palabra de Dios que hicieron locamente lo hicieron y después hubo consecuencias. Porque tentaron a Dios, quisieron rebelarse en contra de Dios, en contra de los siervos. E inclusive en el libro de los Números, hermanos, ahí vemos cómo tanto Aarón como su hermana, la misma familia de Moisés, se quiso rebelar. Y Dios no lo permitió. Hermanos, la importancia de que podamos entender que hay un siervo que Dios puso aquí. No lo puso tal iglesia, no lo puso tal conjunto de iglesias, no lo puso el gobierno, no lo puso nadie, sino fue Dios quien lo puso aquí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero Dios lo puso aquí. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros hacer, hermanos? Apoyar, estar atentos, estar listos como hogar,
y seguir dando la batalla contra Amalek, porque él va a querer destruir, como decíamos al principio, nuestro hogar, va a querer destruir mi vida. Si mis hijos ya están casados, va a querer destruir el hogar de tus hijos y va a querer que se destruya toda la iglesia, Canaán. Estamos viviendo, hermanos, ahorita, yo platicaba con alguien, una etapa en Canaán, que hay ministerios, que hay cosas que nunca se habían hecho en la historia de Canaán. Un centro educativo, ¿cómo? ¿Cuándo íbamos a pensar de eso? Los clubes bíblicos, que cómo han sido una bendición y están dando frutos. 36, 38 misioneros están apoyando económicamente, sabemos eso que es, el reto. Dios lo está haciendo, hermanos, amén. Dios lo está haciendo, no somos nosotros, pero hay un líder que tiene una visión. Y tenemos que estar todos enfocados a la misma visión del líder. Y hay hombres que Dios ha puesto ahí, al lado del líder, para ayudarle a levantar la mano. Dios ha puesto ahí un grupo de hermanas que estén listas para estar orando por sus maridos, apoyando a sus maridos. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que entender y reconocer esto. Y lo primero, para yo poder entender y reconocer que el siervo de Dios, que hay esto, que hay aquello, yo tengo que reconocerlo, yo tengo que humillarme. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dice ahí en el libro de Segunda de Crónicas, lo leemos por favor, hermanos. El segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 7, dice la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para tener esta lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Dice, lo leemos, hermanos, todos juntos, 7:14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, hermanos, dice 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo. Dice, y buscar en mi rostro, hermanos. Es el momento, es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Es el momento, hemos entendido que tenemos una batalla, hemos entendido que la batalla no ha terminado porque el sol todavía no se oculta. Y hemos entendido, hermanos, que nosotros tenemos que estar al frente de la batalla. Entonces, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermana, en esta mañana, busquemos el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios. La batalla aún no ha terminado. Seguimos ahí. Dobla tu rodilla en tu hogar, el altar está aquí listo. Y en tu banca dobla tu rodilla, el altar está listo. Toma la mano de tu esposa, toma la mano de tu familia y diles, hijos, sigamos peleando, sigamos adelante, sigamos peleando. Esto no ha terminado. Joven, varón, señorita, la batalla no ha terminado. Si se humillare mi pueblo, y sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. Busquemos el rostro de Dios, hermanos. Busquemos a Dios. Él está listo, atento para escucharnos. ¿Tu hogar está bien? ¿No hay ataques del enemigo? ¿No hay nada? Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué cuando lleguen? ¿Qué cuando no veamos? Porque estamos distraídos tal vez, porque estamos en otros asuntos. ¿Qué cuando yo no me dé cuenta cuando llega Amalek y me atacan? Ora a Dios, hermano. Busca el rostro de Dios. Y pidamos a Dios que nos ayude a ganar la batalla. Bendito Dios, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y gracias porque has hablado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y entendemos que hay una batalla la cual tenemos que seguir adelante. No nos permitas, mi Dios, desfallecer. No nos permitas que cedamos a los ataques del enemigo,
sino al contrario, danos un espíritu de valentía. Ayúdanos a amar más a tu siervo, a nuestro pastor, a estar listos para apoyarle en el ministerio, porque la obra es de todos. Y mi Dios, y queremos la bendición de participar en tu obra. Gracias, mi Dios, por la iglesia, por los varones, por las hermanas, por cada joven, señorita, cada niño de esta iglesia. Permítenos seguir avanzando como iglesia, ir de victoria en victoria y cambiando, mi Dios, la historia de este mundo. Gracias por todo. Te agradezco en Cristo Jesús. Amén.